José Gabriel Larios Ochaita, uno de los 88 diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, rememora el ambiente de diálogo y consensos que marcó la redacción de la Constitución Política de la República, que el próximo 31 de mayo cumple 40 años. Larios Ochaita relató que su aporte se centró en los artículos relacionados con el amparo y la acción de inconstitucionalidad como parte del trabajo en las comisiones específicas que abordaron estos temas. ¿Tuvo su partido una propuesta de constitución o alguna temática que le interesara impulsar en el texto constitucional? No había tópicos especiales en la publicidad que se hizo. Entonces cada partido llegó con ideas generales en relación con los problemas que estaba sufriendo el país. Y esa fue la forma como actuamos la mayoría de los diputados constituyentes. Yo era diputado constituyente en ese entonces y no había una directriz específica para votar en determinado sentido. Si eso sucedió en el partido La Unión del Centro Nacional, posiblemente fue casi unánime con los otros partidos. Esta Asamblea Constituyente fue muy particular, ¿verdad? Porque se convocó, se eligieron diputados y no había criterios específicos. Lo único que había era un interés general y sentido por toda la población de hacer algo nuevo y hacer una constitución democrática. ¿Con qué fuerzas políticas se podrían hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? La Asamblea Nacional Constituyente del 85 fue prácticamente una asamblea única que fue electa y convocada para trabajar con un fin específico, hacer una constitución. Y no se llevaban criterios de forma directamente o de fondo para trabajar algo. Fue una constitución en la que se tomaron todos los criterios habidos y por haber, no solamente de los diputados, sino que se convocaron a muchos grupos políticos y de las fuerzas vivas de la nación, el CACIF, todos, para que se manifestaran y aportaran sus criterios. ¿Se vivió un clima de confrontación, de distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? Fíjese que el clima de enfrentamiento no hubo propiamente. Enfrentamiento de grupos, por ejemplo, que yo recuerde, no había ninguno. Lo que sí había era que cuando se discutía un tópico específico, había criterios distintos, ¿verdad? En algunos tópicos tan importantes como la ley, esto lo relacionado con la libre expresión o el derecho de propiedad, es decir, que son los tópicos más conflictivos, pero eran criterios personales, que es lo lógico. Si hay un congreso, hay un pleno, ahí se manifiestan oposiciones. Según su criterio, ¿cuáles fueron los temas que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Tema de más discusión que prevaleció fue el derecho de la propiedad, ¿verdad? Y porque en realidad es un derecho en el cual hay criterios distintos, pero en términos generales el derecho de propiedad, tal como dice en la Constitución, fue el que prevaleció, pero sí había otros criterios, ¿verdad? No se olvide que, por ejemplo, la democracia cristiana piensa en cierto sentido, ¿verdad? El derecho de propiedad con orientación social, otros más liberal, más abiertos, y así por grupos. Y recuerdo efectivamente que hubo una sesión que duró como 24 horas, si no más tiempo, ¿verdad? En la cual hubo confrontación, se discutió, pero finalmente se aprobó, tal vez por la materia, ¿verdad? Lo que había era que previamente a discutir un tema central se convocaba a los grupos interesados, por ejemplo, para la libre expresión del pensamiento, pues los periodistas llegaron de todas partes y se aprobó en consenso de todos los diputados. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? Todo de consenso. Y si algo se desechaba, nadie protestaba tampoco, ¿verdad? Y así se fue aprobando. Fue una constitución, llevó una aprobación de alrededor de un año, porque sí se discutía bastante. Muchos no propiamente discutían, sino que actuaban en una forma de exposición y de información, ¿verdad? Todo el que sabía algo ahí le tiraba, y por eso es que se alargaban también todas las reuniones que había para aprobar temas.
lo que no sucedió en constituciones anteriores. Considera que hubo presiones de los poderes fácticos, sector privado o militar, para abordar ciertos temas. Mire, que yo recuerde presiones propiamente no, más que todo el que tenía un tópico iba, lo manifestaba y podía incluso hablarle a los diputados, hacer lobby y todo y votar, y se votaba y se aprobaba. Así se aprobaron como en todos los congresos en que actúan en esa forma. Es cuestión de hacer lobby y de hacer con todos los diputados, inclusive los diputados. Yo recuerdo que yo mismo, en algunos tópicos, le hablaba a todos. Cuando usted le ha hablado a todos, difícilmente se lo vota, todos se lo prueban, y por muy difícil que sea el tópico. ¿Cuál considera que fue el mayor avance en la temática constitucional en relación a las constituciones anteriores? Pero esta constitución tuvo un cambio de profundidad, que ese es el más interesante y más abierto, que es el de las garantías constitucionales. La Constitución en sí tiene un capítulo de garantías constitucionales, y ahí en las garantías constitucionales es donde mencionan el amparo, la acción de inconstitucionalidad de las leyes y el habeas corpus. La novedad de esta Constitución fue que tuvo un capítulo específico sobre la defensa de la Constitución. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? ¿De qué tipo o de qué temas? La Constitución es eminentemente política. Usted trata de justificar políticamente su acción. Dice, es que es tal disposición. Entonces hoy caemos al campo de la interpretación. ¿Cómo se interpreta una disposición? La puede interpretar bien o mal. Pero, por ejemplo, las entidades que tienen legitimidad y facultad para resolver pueden hacerlo extensamente o en una forma corta. ¿Qué es lo mejor en un momento dado? Pues eso depende del momento y de las circunstancias y del grueso del caso que se interpone. Porque si se interpone una acción de inconstitucionalidad o de amparo en la que está en juego la existencia de la misma institución, pues definitivamente tienen que resolver, aunque sea con criterio político, lo sé, y ahí paran las cosas. Eso es muy positivo, porque eso ha evitado los golpes de Estado de tipo tradicional, los que daba el ejército. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.